¿Qué tal amigos de Cadena Sur? Este es su programa Efecto Mariposa y como cada jueves pues tenemos una entrevista interesante con un tema también interesante y esta ocasión pues no se queda atrás porque está con nosotros Miguel Ángel Isidro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Miguel Ángel Isidro? ¿Qué tal, Rafael? Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Quien es periodista en toda la extensión de la palabra y bueno, mejor tú dinos en dónde te encontramos, Miguel Ángel. Muchas gracias. Pues nuestra columna, La Ley de Herodes, se publica en diversos medios digitales e impresos en el estado de Morelos. Nuestros amigos del semanario La Vieja Guardia nos hacen el favor de publicar por allá. También el compañero Domitilo Evangelista en su portal Sombrerazos, allá en Cuernavaca, nos hace el favor. Y algunos otros medios digitales en Tamaulipas y el norte de la República. Pero principalmente, pues me encuentran en todas mis redes sociales como Miguel Ángel Isidro, y la columna es La Ley de Herodes. Y también estamos publicando otra columna en un portal conocido como Notas sin Pauta, que es una iniciativa del periodista Arturo Rodríguez, quien es reportero de la revista Proceso. Desde hace algunos años estamos colaborando con él con otra columna que lleva por título De un mundo raro. Así que, pues, andamos en esos medios. Muy bien, pues el tema de hoy que nos ocupa es sobre tu columna de en la ley de Herodes, que es migración, nuevo escenario de crisis. Nuevo escenario y escenario tras escenario, diría yo, ¿no? O sea, es un escenario que, como dices en tu columna, el presidente López Obrador creyó que con estos programas de retener a la gente con recursos, con ayudas, todo esto, se iba a solucionar en parte el problema, pero el problema ya se ve que no tan solo somos los mexicanos, sino toda la gente que cruza a través de nuestro país y que pues que también exigen atención y que mucha gente dice, bueno, pero por qué tenemos que darles atención? Pues precisamente por los tratados que México tiene con otros países, pues de tener solidaridad y de cuidarse mutuamente y todo eso. Entonces, es una obligación, valga la expresión, es una obligación Así es. humanitaria, ¿no? Así Pero es. también es una obligación en la que el gobierno, pues está echando la responsabilidad y pues debe de medirle el agua a los camotes, como dicen, ¿no? Pero Así tú, es. ¿cómo ves este escenario entonces de crisis? Yo lo que digo es que efectivamente se trata de un nuevo escenario de crisis, pero esto en el contexto de un problema que es muy añejo, muy doloroso, muy complicado. La migración es un fenómeno social y antropológico tan antiguo como la humanidad misma. Eh, Sí, claro. las sociedades han tendido a migrar en busca de obtener los satisfactores elementales. En primera instancia fue por el acceso al agua, el acceso a la alimentación. Con la llegada de la agricultura, bueno, las sociedades se fueron instalando en diferentes territorios, pero siempre hubo la necesidad de efectuar este tránsito hacia distintos lugares. En el momento que nos ocupa, pues obviamente ha sido un detonante de esta nueva crisis la lamentable situación, la lamentable tragedia que se suscitó hace ya casi 3 semanas en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde, pues derivado de una protesta de migrantes de Centro y Sudamérica, se da un incendio en una estación migratoria que no era un albergue, eso también hay que aclararlo, no todos los centros donde se reciben a los migrantes son propiamente albergues. Esta era una especie de cárcel, por decirlo así. Una bodega, Y ¿no? bueno, Prácticamente. este saldo lamentable de 39 personas muertas, que abre un nuevo frente de crisis porque queda en evidencia la abierta y total incapacidad del gobierno mexicano para hacer frente a esta que sin duda alguna está llamada a ser una de las grandes crisis humanitarias de este inicio del siglo. Bien lo has mencionado, es un número inconmensurable de ciudadanos de distintas latitudes del sur del continente que se están desplazando. De acuerdo con datos de las Naciones Unidas, se estima que para finales de este año sean ya arriba de los 2.8 millones de migrantes que por alguna u otra razón estarán estancados en México, tanto, porque hay que considerarlo, también hay que apuntarlo. Es un fenómeno que se está dando tanto en la frontera norte, pero también en la frontera sur, porque es un punto Claro. de entrada y un punto de salida, obvio, porque la mayor parte de estos migrantes, pues lo que buscan es
llegar a territorio de los Estados Unidos. Como seguramente en tu caso y el auditorio recordarán, pues hace un par de años, durante todavía el gobierno de Donald Trump, el gobierno mexicano tuvo que abrir un frente de negociación ante esta airada amenaza del gobierno trumpista de imponer aranceles al gobierno de México, a las operaciones comerciales con México, si no se establecían medidas contundentes para frenar lo que en aquel tiempo eran las famosas caravanas migrantes. Es algo que lamentablemente, como muchos otros problemas que tienen que ver con la administración pública, no se trata solo de un asunto de fungir o no como un policía o un muro migratorio virtual, porque finalmente, aunque muchos se ufanaron de que pues, Donald Trump no llevó a cabo su cometido de construir un muro en la frontera sur de Estados Unidos, norte de México, pues en realidad ese muro lo constituyeron al final del día los elementos del Ejército y la Guardia Nacional que están vigilando la frontera y que están impidiendo la llegada de los migrantes a suelo americano, o que están también recibiendo el flujo de aquellos migrantes que son deportados a suelo mexicano bajo dos esquemas que son también muy perniciosos. Este famoso acuerdo, el programa denominado Quédate en México, y también el título 42, que como también habrás de recordar, pues tiene que ver con esta situación que se vivió con la contingencia por la pandemia del COVID-19. El gobierno de Estados Unidos argumentó que por motivos sanitarios no podía mantener a los migrantes en su territorio y bueno, terminó endosándole este problema a México. Bien has mencionado, para el gobierno mexicano y particularmente para el presidente López Obrador, pues parecía que había algunas alternativas de solución a este problema, como en algún momento dado él ofreció incluso esta idea de exportar los programas sociales de su gobierno, Sembrando Vida, las becas del bienestar, etcétera, como una especie de aliciente para que los ciudadanos de Centro y Sudamérica permanecieran en sus territorios. El problema es que, pues sí, suena muy bien en el papel, pero estos programas tienen que sustentarse en recursos y tienen que sustentarse en operación. Y lo que vimos fueron básicamente dos cuestiones. Una, que el gobierno de Estados Unidos, que podría haber sido en un momento dado el gran financiero de esta iniciativa, pues simplemente no se dio por aludido, no respondió, pero igualmente, hay que advertirlo, ninguno de los gobiernos de Centro y Sudamérica que están siendo en estos momentos altamente expulsores de migrantes le tomaron la palabra al presidente López Obrador. Es decir, no es un asunto que tenga que ver solo con decir, bueno, es que la gente no está huyendo por motivos exclusivamente económicos. Hay también situaciones que tienen que ver con la problemática del crimen organizado. Hay situaciones que tienen que ver con los gobiernos represivos que se han dado en distintas latitudes de Centro y Sudamérica. Y pues la expulsión de migrantes no se está dando solamente por un motivo de buscar trabajo, sino que también por salvar su vida. Y esto es lo que convierte esta crisis humanitaria en algo que pues no hemos visto en bastante tiempo. Es una situación sin precedentes en la historia reciente de todo el continente. Y fíjate, justamente has tocado un tema muy interesante porque no es nada más que los presidentes de Centroamérica le tomaran la palabra para dar empleo local a la gente, porque pues al final de cuentas esos empleos, esas capacitaciones o esos programas pues no iban a ser suficientes porque la crisis económica, social, política, pues hace que avasalla tanto a la gente, a los pobladores, como a los gobiernos. Entonces, no es nada más, vamos a hacer un programa donde les vamos a dar leche, ¿no? Donde les vamos a dar recursos, alimentación y todo esto, sino que va más allá del pensamiento simplista de que con programas todo se va a solucionar, ¿no? Con programas asistencialistas, ¿no? ¿Sí se le dice? Así De es. asistencia pública, ¿no? Entonces, es complicado y pues como dices tú, es un panorama, un punto también de crisis que el gobierno debe de atender porque, pues, ya ni siquiera es por quedar bien con los Estados Unidos, es por estar bien aquí en México, Es porque correcto. también es porque se queda el problema, o tenemos el problema como enfrente del Instituto de Migración allá en la Ciudad de México, en el centro,
pues está una placita, ¿no? Donde están ahí asentados y la Un gente también, campamento. un campamento. Entonces, es un problema que se debe de atender y no tan solo es un problema de carácter económico, sino social. Ahora, ¿tú crees que realmente el gobierno mexicano tenga la capacidad para poder ir salvando este problema? Aquí el asunto es que no se trata nada más de una cuestión de voluntad. Y yo creo que ha sido muy importante lo que muchas organizaciones sociales han venido haciendo, no de ahora, no a partir de esta crisis, sino durante años, en cuanto al apoyo y a la asistencia a nuestros hermanos migrantes. Esta semana llamó la atención esta reunión de trabajo que sostuvo el padre Alejandro Solalinde, una figura Ajá. De la sociedad civil que tiene una gran reputación en el tema migrante, y el anuncio que hace de la creación de una nueva coordinación nacional de asuntos migratorios y extranjería en México, CONAMEX, es algo importante y creo que sí toca un punto tangencial porque parte de lo que ha detonado esta crisis es esta tendencia que ha tenido el gobierno mexicano a militarizar distintos aspectos de la vida pública. El Instituto Nacional de Migración se convirtió a sotoboche, así como no queriendo, pero en los hechos se dio, en un tentáculo más del poder militar, porque finalmente está ocupado por militares, que como sabemos, pues el problema de los militares, por mucho que digan que las Fuerzas Armadas son pues más respetables o tienen mayor honestidad, la realidad es que siempre obedecen a un esquema de mando vertical. Ellos están ahí para obedecer órdenes, para acatar dispositivos y no replican. Esta idea que ha enarbolado y que ha comentado el padre Solalinde de incorporar a estos esfuerzos a otras entidades como la sociedad civil, como incluso algunos grupos religiosos que están brindando asistencia a los migrantes en distintos albergues, eso sí, albergues, casas de apoyo. Bueno, es una buena iniciativa, pero el problema es que esto no se resuelve solamente con buena voluntad, se requieren recursos. Y por otro lado, pues no se trata nada más de desmantelar al Instituto Nacional de Migración, porque si no va a ocurrir lo mismo que pasó con la Guardia Nacional, o sea, nada más le cambian de Cambia de uniforme, nombre. le cambian de nombre, pero en realidad el problema de la seguridad subyace. Entonces, aquí el punto es que México no estaba preparado para aceptar acuerdos de este engranaje con el gobierno estadounidense y sobre todo sin recursos. Alguien tendrá Claro. que aportar los recursos para solucionar ese problema, pero lamentablemente, pues en estos momentos Estados Unidos no atraviesa por un momento bollante en su economía. Se habla de un ambiente recesivo en la economía de los Estados Unidos. Sí existe porque se ha comentado y está ampliamente documentado que existe necesidad de fuerza laboral, pero se requiere un orden. Es decir, no basta con la voluntad, se requiere un método, se requiere una estrategia, y ahí creo que el tiempo le está jugando en contra al gobierno mexicano. Muy bien, vamos a hacer un corte aquí en Efecto Mariposa. Estamos platicando con Miguel Ángel Isidro, quien es columnista de La Ley de Herodes, y estamos platicando sobre el problema de migración, una raya más al tigre, ¿no? Una raya más, porque Una lamentable raya al tigre. Exactamente. Vamos a hacer un corte aquí en el Efecto Mariposa y regresamos. Sintoniza todos los noticiarios y programas originales de Cadena Sur Multimedios a través de tu pantalla inteligente en nuestra dirección de YouTube. Si cuentas con una pantalla Smart, es muy sencillo. Solo entra a la aplicación de YouTube, busca nuestra dirección, Cadena Sur Noticias, a la hora de nuestros programas o a cualquier hora. Y listo, no te quedes fuera. Información y entretenimiento desde la comodidad de tu hogar con Cadena Sur Multimedios. Además, visita nuestras diferentes plataformas digitales. Cadena Sur Multimedios. Continuamos aquí en el Efecto Mariposa y estamos platicando con Miguel Ángel Isidro,
quien nos acompaña en esta noche para platicar sobre el asunto de la crisis de migración que se está evidenciando, porque ya estaba la crisis, ¿no? Con lo de estas caravanas, todo eso, como que veíamos algo, había accidentes, había algún tipo de señalamientos, ¿no? Pero como este puntito que le pusieron hace 10 días, ¿no? 3 semanas, ¿no? Más o menos, ¿no? Sobre este incendio donde murieron varios migrantes, 39 o creo que 40, ¿no? 39, parece que subió la 39. cifra, sí, así es. Ajá, y entonces, sí, y como dices, todo ya es como, todo está alrededor de obtener una ganancia política, ya, o sea, ya no tan solo, ya no hablando de solidaridad, sino de hablar de decir, pues yo sí lo puedo hacer, miren cómo lo están haciendo mal, pero yo sí puedo. Entonces es la rebatinga por la sucesión, con lo que terminaste diciendo, tu intervención final. Pero, ¿cómo va a influir en esto? Porque el presidente sigue con una alta aceptación, pero los contrincantes que ya están dándose entre sí, aunque se tomen la foto muy sonrientes y todo, hay alguna competencia ya. Entonces, ¿tú crees que estos contrincantes de cualquier partido, en especial de Morena, estén conscientes de cómo resolver este problema? Mira, has tocado algo muy importante. En efecto, la popularidad y la aceptación del presidente López Obrador es innegable, es una de sus grandes fortalezas políticas, pero en estos momentos México vive una paradoja. Tenemos un presidente fuerte, pero un gobierno institucionalmente débil. Es decir, el presidente, pase lo que pase, y como un asunto sorprendente, su popularidad no se ve mermada, pase lo que pase. Pero el problema es que esta popularidad no ha resultado suficiente para permear o salpicar, por decirlo así, de eficiencia a todos los niveles todos, del ¿no? gobierno. Todos Y a querían el todos. Palacio Nacional y ahí se queda la cosa, y en las demás esferas, pues o simplemente o no entienden las directrices del presidente o no las interpretan o no las atienden. Vimos, lamentablemente, que en los momentos en que se situó este lamentable incidente en Ciudad Juárez, bueno, pues los integrantes del gobierno federal andaban en lo suyo, que es la actividad electoral. Claro. Marcelo Ebrard en entrevistas, hablando de sus aspiraciones, muy metido en el tema de lo que quiere hacer y asegurando que él es un hombre capaz para hacerlo. Adán Augusto también en medios de comunicación y tratando de soltar la bolita, a pesar de que el Instituto Nacional de Migración depende orgánicamente de la Secretaría de Gobernación. Y pues de alguna manera, pues Claudia Sheinbaum, que es otra de las principales integrantes de este panel de corcholatas que se ha dado a destapar por parte del presidente, pues simplemente siendo muy condescendiente, diciendo, bueno, este asunto no me toca a mí, pero ok, si a mí me favorece la suerte, pues yo invitaré a Marcelo y a Dan a que sean parte de mi gabinete. Ojo, aquí hay otro problema, porque también el ambiente sucesorio también ya se está calentando en los Estados Unidos. Hay que recordar que en 2024, mientras que en México las elecciones serán a mediados de año, en el mes de junio, en noviembre del mismo año, de 2024, habrá elección presidencial en los Estados Unidos. Y vaya, un ambiente más complicado no se puede presentar. Un presidente Biden con una popularidad bastante golpeada, una situación económica que no le da todavía elementos para poder presumir nada, y un Donald Trump que reaparece nuevamente en la escena como aspirante presidencial, aún enfrentando este proceso judicial tan escandaloso que ahora lo tiene en los titulares de la prensa, pero también pues cobrando una mayor popularidad, que insisto, es algo paradójico. Vemos en estos tiempos de liderazgos fuertes que más allá de los liderazgos, lo que se sigue debilitando es la institucionalidad gubernamental, se sigue debilitando la capacidad de los gobiernos para construir consensos, que es algo muy grave, porque todo se apuesta a la popularidad del líder. Todo el mundo voltea a ver qué es lo que dice el presidente, qué es lo que dice Lula, qué es lo que va a decir Maduro, qué es lo que va a decir, en este caso, Biden, López Obrador, pero debajo de ellos, o debiera ser a su mismo nivel, coexiste un aparato político que debe moverse al mismo ritmo
y concentrar sus esfuerzos en construir los acuerdos que permitan sacar adelante problemas tan delicados como el de la migración. El problema de la migración no se va a resolver como por arte de magia y sobre todo si seguimos en esta dinámica de pensar que el único que tiene la solución es el presidente, que ya sea a través de sus programas o desafiando al gobierno estadounidense o pidiendo ayuda internacional. Bueno, el tema es que lo tenemos en casa y si te has dado cuenta, y es algo muy triste de así señalarlo, incluso en las redes sociales hemos visto de manera preocupante que ha crecido un sentimiento incluso de hostilidad de parte de algunos ciudadanos hacia el tema migrante. Se les ve como una especie de cáncer, no se escatiman calificativos, es algo muy preocupante porque es nuevamente otro elemento de ruptura del tejido social. El problema está ahí, hay que afrontarlo, pero implica distintos frentes, recursos, educación, sensibilización, alternativas para atenderlo. No está sencillo. Sí, ese es la polarización del pensamiento, ¿no? Sí, de hecho, fíjate que tengo un amigo que dice que el problema radica en la, ¿cómo le dice él? No polarización, sino en la discriminación que todos practicamos, ¿no? Y entonces eso sí que le agregamos el tema de la migración a veces a nuestras posturas personales, y entonces se hace un caldo más fuerte, ¿no? Más tóxico, pues vaya, ¿no? Así Ahora, es. ¿tú crees que alguno de estos candidatos realmente, como te comentaba, tendrán un método? Porque Donald Trump ya dijo, pues, que él quiere ser otra vez, ¿no? A pesar de que hasta diciembre todavía van a ver si hay una condena o lo que sea, pero él está en su dicho, ¿no? Él quiere otra vez porque tiene la solución, porque va a salvar al país. Ahora, por parte de México, ¿tú quién crees que tenga parte de la solución? ¿Crees Bueno, que aquí, hay algunas? más allá de los personajes, es que Ajá, en realidad la voz cantante la va a seguir llevando a Estados Unidos. Y aquí claro. lo grave y lo delicado es que una vez más el tema migratorio se va a convertir otra vez en un tópico obligado en la carrera presidencial hacia la Casa Blanca en 2024 y que más allá de si los aspirantes o suspirantes a la presidencia mexicana tienen capacidad o no, lo grave o lo delicado será ver, bueno, qué rumbo marca el gobierno de los Estados Unidos. Por un lado, hay quienes se van con la falsa idea de que hay buenos y malos en la política norteamericana, ¿no? De manera contundente, sea con los republicanos o con los demócratas, el reto para México será cómo solventar este problema con el menor saldo negativo para la población mexicana, Sí, sin claro. desatender nuestra obligación solidaria como pueblo hermano de América Latina, pero al mismo tiempo llamándole a las cosas por su nombre. Finalmente, nada fue tan grave como el haber aceptado tácitamente esta grave responsabilidad de ser el tercer país seguro para los migrantes, y sin haber tenido ni los recursos ni los elementos para hacerlo. Creo que todo estriba en un tema que pareciera pecata minuta, pero es algo que ha contaminado todo el escenario de la política, la falta de transparencia. Nunca se rindieron cuentas claras de cuáles fueron los acuerdos que se tuvieron con el gobierno de Estados Unidos. El Instituto Nacional de Migración es un cubo de Rubik que está mal armado y cada vez que alguien le mueve se complica más. Y además, nadie rinde cuentas de lo que está ocurriendo. Ni siquiera se sabe por qué los elementos de esa estación migratoria en Ciudad Juárez tomaron la decisión de encerrar a los migrantes cuando había una conflagración, un fuego al interior de esa estación migratoria. Pero ahí estamos viendo solamente uno de tantos escenarios de crisis que se repiten a lo largo y ancho de las fronteras. De Tijuana a Matamoros y de igual suerte en la frontera sur, se está dando esta situación de hacinamiento que es grave y que finalmente pues es una bomba de tiempo que creo que más allá de las mezquindades políticas de coyuntura, habrá que atender. Insisto, es una muy buena idea la del padre Solalinde de
involucrar a la sociedad civil en estos esfuerzos, pero si no hay transparencia, si no hay rendición de cuentas, si no se habla de estos temas en blanco y negro y con plena honestidad, va a ser muy difícil encontrar un escenario de solución en el corto plazo. Claro. Pues, ¿cuál sería tu última reflexión, Miguel Ángel Isidro, sobre este asunto de esta nueva crisis migratoria que ocurrió o que está ocurriendo? Bueno, no hay que pasar por alto otra situación, porque aunque en estos momentos el foco se encuentra ubicado en la ola migratoria o en esta tendencia migratoria que proviene del sur del continente, bueno, México sigue siendo un país expulsor de migrantes y una de las principales causas de la expulsión es el tema de la seguridad. El tema es si el gobierno o el Estado mexicano no ha sido capaz de garantizar la plena seguridad y libertad de tránsito para sus propios ciudadanos, ¿qué podemos esperar para el resto de los ciudadanos del continente? Nos está tocando jugar un papel demasiado grave, demasiado delicado y demasiado coyuntural o demasiado importante en ese tema como para perder el tiempo en repartir culpas. Creo que como ciudadanos lo que nos toca es ser solidarios, ser empáticos hasta donde esto sea posible, pero también exigir que las autoridades pues tomen cartas en el asunto de manera seria y sobre todo lo que he insistido en esta plática, apertura, rendición de cuentas. Esto no se va a resolver si el gobierno no accede a llamarle a las cosas por su nombre y a reconocer cuando algo se sale de su control. Así que tenemos mucho trabajo que hacer en este terreno. Sí, mucho trabajo que, como dices, que toda la sociedad civil pues tenemos que realizar, ¿no? Así que desde la persona, los grupos, todo, híjole, pero yo soy muy incrédulo de una organización No es realmente, fácil, no es fácil. no es fácil, no es fácil. Entonces, pues bueno, ojalá y se logre esta idea que se tiene de cómo ir solucionando este problema. Pues Miguel Ángel Isidro, hablamos sobre el tema de un nuevo escenario de crisis acerca de la migración y pues de este gobierno de la Cuarta Transformación que la sigue teniendo difícil, que la sigue teniendo muy, muy complicada y todos los elementos pues se van en contra de lo que se había pensado, ¿no? De lo que mucha gente habíamos pensado que iba a ocurrir. Pues Miguel Ángel, te agradezco mucho tu reflexión hoy aquí en el Efecto Mariposa. Muchas gracias, Rafael, y como siempre, un gran saludo a todo tu auditorio. Y recuérdanos en dónde te encontramos, ya para cerrar. En mis redes sociales, en Twitter y en Facebook, como Miguel Ángel Isidro, y mi columna La Ley de Herodes la pueden encontrar allá en Morelos, en el semanario La Vieja Guardia, y también en el portal Sombrerazos, que también publica nuestro amigo Domitilo Evangelista. Perfecto, muy bien. Otra vez gracias, Miguel Ángel Isidro, por tu participación en el Efecto Mariposa. Hasta siempre. Pues esto fue el Efecto Mariposa, un programa que se transmite a través de Cadena Sur Multimedios en Facebook y Cadena Sur Noticias en YouTube. Esto fue Efecto Mariposa y muchas gracias.